Vamos a presentar el tema de esta noche, es la historia del reloj de la Catedral de Tampico, una historia muy interesante por todo lo que conlleva. Es un reloj que tiene más de 100 años y bueno, pues tenemos un invitado muy especial que bueno, realmente es de casa. Él es el contador Carlos Antonio Contreras, va a estar ahorita más adelante con nosotros, nos va a platicar de esta investigación que ha hecho a lo largo de ya un par de años, un poco más. Nos va a platicar toda esta historia de este artefacto que bueno, pues que engalana una de las torres de la catedral, y bueno, pues más, hay mucho más, porque bueno, ya nos traerá más adelante, porque hubo dos relojes, déjame te cuento, pero bueno, más adelante él trae toda la historia y nos la va a platicar. Pero déjame comentarte acerca de la historia de este reloj. Bueno, este reloj fue traído de Europa, propiamente por un personaje que en Tampico pues es conocido por su nombre, ¿no? Don Ángel Sáenz Trápaga, pero bueno, pues en esta ocasión queremos platicarle a manera de introducción un poco de la historia de esta persona. Nos vamos a dar cuenta que no solamente pues proporcionó el reloj de la catedral, sino hizo otros obsequios al puerto de Tampico para, bueno, pues para embellecerlo en aquellas épocas de finales de 1800 y bueno, principios de 1900. Y bueno, vamos a platicarles un poquito de este personaje. Ahorita nuestro productor David nos va a hacer el favor de pasarnos algunas imágenes de este personaje, por si usted no lo conoce. Bueno, pues tenemos algunas imágenes, pero antes de que las pongan en pantalla, déjenme decirles que agradecemos a Víctor Valderas, que es el administrador de la página de la Hacienda El Naranjo, Castillo de Nueva Polonia, en Facebook, lo puede buscar, sígalo. Y él fue el que nos proporcionó algunas de las imágenes que usted va a ver a continuación. Y también esta pequeña biografía o esta pequeña introducción de don Ángel Sáenz Trápaga, bueno, pues se la vamos a presentar. Es una biografía que en su tiempo escribió su nieto, el historiador Joaquín Meade, pero bueno, pues fue rescatada y por el cronista de Tampico ya fallecido, Marco Antonio Flores Torres, y bueno, pues aquí la tenemos y vamos a platicaros un poquito de este personaje. Realmente no fue tan pequeño. Él nació en Lavín, en Valle de Soba, perteneciente a la provincia de Santander, en la zona marítima cantábrica de Castilla la Vieja, en España, y nació el 9 de septiembre de 1833. Bueno, por las estrecheces familiares y bueno, por la falta de oportunidades, él y sus hermanos, bueno, decidieron salir a conocer el mundo y bueno, probar fortuna, ¿no? Él tenía tres hermanos mayores, Manuel, Gregorio y Víctor. Sí, los tres, bueno, pues salieron a buscar fortuna, como ya comentábamos anteriormente. Y bueno, a lo largo de su periplo por todo el mundo, bueno, pues llegaron aquí a Tampico, ¿no? Y qué gran aportación hicieron. Bueno, ellos llegaron a buscar fortuna, como platicábamos, y fueron los que, vamos a decir, cimentaron aquí para la llegada ya posteriormente de don Ángel Sáenz Trápaga. Don Ángel Sáenz Trápaga llega después, siguiendo a sus hermanos, en 1847. Él se embarca en Santander para Veracruz, en la goleta llamada La Bella Habanera. Y ya para el 21 de marzo de 1847, él llega al puerto de Tampico, casualmente cuando se encuentra ocupado por los norteamericanos. Y bueno, pues él, como un hombre con ganas de trabajar, salir adelante, bueno, pues él consigue trabajo, ¿no? Aprovechando esta ocupación de los estadounidenses. Que había en ese momento. Él llega y bueno, él trabaja a través de la laguna del Chairel por 5 pesos. Ese es su primer trabajo aquí en Tampico. Más adelante, él se hace de una panadería allá en los bajos del mercado y bueno, pues es donde va realmente floreciendo ya como un comerciante hecho y derecho, ¿no? Y bueno, pues este personaje, déjenme les cuento también que fue prácticamente dueño de mucha parte de Tampico, ¿no? Él con el dinero o las ganancias que le dejaba, porque era un hombre muy emprendedor, él empezó a invertirlo en las bienes raíces, ¿no? Mucha parte del primer cuadro de Tampico, bueno, pues perteneció a él, y mucha gente seguramente debe conocer que, bueno, uno de los primeros fue el Comanche, ¿sí?
donde ahora se encuentra una ferretería del Comanche, que, bueno, pues se fundó en 1856 y duró casi 100 años, hasta 1953. Octubre, diciembre de 1953 aproximadamente cerró definitivamente, casi 100 años de historia. Y bueno, ¿Cuántas también, generaciones de familias pasarían por ahí? cómo no, y también La Fama, la ferretería La Fama, ¿no? Entonces, era una persona muy emprendedora e hizo mucho por Tampico, ¿no? No nada más lo del tema que vamos a platicar hoy, el reloj de la cátedra, sino otros obsequios que realizó para la ciudad, pero bueno, más adelante don Héctor seguramente va a complementar con esto, y también algunas anécdotas que tiene este personaje, incluso gestas heroicas que le permitieron que, bueno, pues Tampico fuera ya me reconocido. tienes bien ansiosa, ya quiero saber. Claro que sí, bueno, pues esta es una pequeña introducción. Ya por aquí nuestro productor nos hizo el favor de pasar algunas imágenes, algunas inéditas, como ya comentaba anteriormente, que, bueno, pues fueron cortesía de nuestro amigo Víctor Valderas, administrador de la página Hacienda El Naranjo, Castillo de Nueva Polonia, una hacienda que perteneció a don Ángel Sáenz Trápaga y posteriormente a la familia de los Mit, que bueno, más adelante vamos a platicar cómo es que llega esta familia, cómo surge esta familia. Seguramente el apellido pues se les hace conocido de un candidato a la presidencia hace un par de años, bueno, pues tiene que ver con esta familia. Así es. Claro que sí. Y bueno, pues ya lo escucharon ustedes, aquí está con nosotros don Héctor López, a quien le damos también la bienvenida. Muchas gracias, un placer estar nuevamente aquí en la tercera temporada, Sí. segundo programa, Sí. con la contingencia encima, pero muy tranquilos, transmitiendo desde este hermoso lugar de Y Río con Viztaín. todas las medidas, cabe resaltar. Todas las medidas. Aquí andamos listos para luchar, bien enmascarados. Sí, el gel, todas las medidas que entrando al hotel nos piden que tengamos. Exacto. El tapete sanitizante, Exacto. el gel antibacterial, el ahorita tomar, el tener el cubrebocas puesto y bueno, Claro. tener una distancia, que si bien ahorita por el espacio pues no es tanta la distancia, pero estamos con todas las medidas, don Héctor. Procuramos, así es. Y fundamentalmente tu persona, Nadia, porque tienes la enorme responsabilidad de ser una mamá nuevecita. Sí, sí, sí. Oiga, don Héctor, todavía recuerdo cuando la mayor problemática era en la escuela no llenarse de piojos, ¿no? Básicamente, Ahorita, esa era la plaga. ¿sí? ahorita, híjole, hay que cuidarse de plano, que Pero, tocas, pero que fíjate agarras. Claro. qué cosa tan tremenda. Para despiojarnos no había lo nuevo de ahora, ¿sí? Claro. No había clean y esas cosas. Entonces le daban una fliteada directamente en la Ay, no, cabeza no, a los no, niños, no. ¿sí? Y se despiojaban o los pelaban a rape Sí. para Claro que que se sí. resbalaran. Así Y es. pues esas eran las cuestiones de antaño. Pero retomando el punto de don Ángel Sáenz Trápaga, verdaderamente fue un hombre muy singular. En una de las tantas invasiones que sufrió aquel puerto y que él estaba presente, para que no dañaran a sus pues paisanos, ¿sí? Españoles, él donó una cantidad tremenda de pesos. Estamos hablando en aquella época de darles 10,000 pesos oro para que no tocaran los negocios Claro. y preservaran la integridad de sus paisanos. De ese tamaño era don Ángel Sáenz Era Trápaga. una buena persona. Tenía fama de avaro, hay que decirlo. Sí, Pero sí, bueno, sí. Era una persona prestamista también y bueno, pues esa gente tiene algo de eso, El ¿no? que presta simplemente saca de apuros al que lo requiere. Claro. Así es. Punto. Entonces ya es un valor entendido. Necesito, pago. Claro que sí. Y punto. No era una persona de ermita, niña de la caridad, para nada. Claro. Pero simplemente era un hombre que trabajó y llegó a tener Nueva Polonia, un tremendo territorio, 56,000 hectáreas, Wow. con una riqueza ganadera de 15,000 reses, Ujú. como 7,000, 8,000 yeguas. Sí, hizo bastante. No. Todo eso lo heredó a Así su es. única hija, a Joaquina Trápaga de Salvidea.
Bueno, el hombre que se haya casado con ella, qué afortunado. Don Pues, Héctor. pues fue precisamente de los Mitch con quien se casó. Ah, vaya, Sí, sí. ahora entiendo todo. Don Ujú. Héctor, ¿y qué pregunta le vamos a lanzar ahorita? Bueno, más bien le va a lanzar usted al público para los premios. Así es, a ver, don Héctor. Bueno, aunque ya Miguel dijo que no se tratara de personajes, pues es muy difícil dejar de lado a un personaje, y yo le pregunto al público que nos sigue, que se hará acreedor a esta taza del recuerdo de Historias del Puerto, a quien conteste quién fue el personaje que fue 2 veces alcalde de la ciudad por distinto partido político, ahorita que estamos ya prácticamente en elecciones. Punto. ¿Quién Ay, fue? hasta yo me hice bolas. Bueno, mira, vamos a estar ahora sí que al tiro antes de empezar con el tema para ver quién es el primero que contesta. Ya. A ver, otra Para vez, que no haya suspicacias. repítame la pregunta. ¿Quién fue el personaje que Ajá. presidió la alcaldía de Tampico en 2 ocasiones por distinto partido político y en varias décadas de diferencia? Así es, en los 40 y en los 70. Exactamente. Para más, Ok. para más datos. Precisar. Muy bien. Claro que Perfecto, sí. don Héctor. ¿Y ahora qué sigue, Miguel? Bueno, pues, ¿qué te parece si iniciamos con el tema? Ya don Héctor y un servidor, bueno, pues ya hicimos una breve semblanza de este personaje, que bueno, uno de los muchos que aportó, pues, parte de su capital en hacer florecer un poco el puerto de Tampico, Así es. que bueno, ya más adelante don Héctor nos va a platicar también, tenía por ahí sus intereses, ¿verdad? Claro. Como todos, ¿no? Pero bueno, no podemos dejar de lado todo lo que este personaje hizo y bueno, ya más adelante, seguramente en el transcurso del programa, van a salir nuevas y más cosas de este personaje, pero bueno, ¿qué les parece si presentamos a nuestro invitado de la noche? Hoy es un honor y un placer. A ver, don Héctor, háganos presentarlo. la primicia. Presentamos ante ustedes, nuestro amado público, al contador público Carlos Antonio Contreras Guevara. Gracias, don Héctor, gracias. Bienvenido, Carlos, ya te extrañábamos mucho. Ya estamos por aquí y bueno, nos acercamos acá a los presentadores y bueno, pues estamos para desarrollar un tema que ha sido muy apasionante para mí durante Claro que algún sí. tiempo. Estamos, conocemos el trabajo que ha realizado, Carlos, ya cerca de 3 años aproximadamente. Más o menos, de sí. de esta investigación. Y bueno, antes de iniciar el programa nos comentabas que se ha ido enriqueciendo más, ¿no? Sí, ha ido saliendo, ha habido avances en la investigación, pero seguimos manteniendo la idea de que tenemos un tesoro porque no hay mucho. Claro Como que él. sí. Bueno, si me permiten, antes de iniciar, Carlos, rápidamente, para que no se nos pase, nuestra amiga Pilar Núñez, a la que le mandamos un saludote, bueno, pues fue la primera que Se llevó pues la nos taza. proporcionó el nombre del personaje y es el pitch Fernando San Pedro, y bueno, pues se hace acreedor a una taza. Doña Pilar, Guau. aquí está su taza. Qué bárbara, ¿eh? Felicidades. Nos pondremos en contacto con usted y bueno, pues se la haremos llegar. Oye, qué impresionante, Carlos, que 3 años, ¿eh? Para todo nuestro público que pudiesen pensar que, bueno, por ejemplo, en el caso del programa de Historias del Puerto, la información que aquí se comparte no es improvisada, no es algo que se busque de un día para otro o que se busque en las redes sociales. Hay un trabajo muy arduo de investigación, primero de Miguel Ángel y ahorita en esta ocasión de nuestro invitado que nos dice que tiene 3 años haciendo esa investigación. Imagínense, o sea, ¿por qué? Porque la historia tiene que ser contada como es, o sea, Así y es. en caso de que exista alguna situación o no, Carlos, donde tú ves que se verifica, pues sigues investigando para ver Claro, si es y falso, se hace la verdadero. corrección que se tenga que hacer definitivamente. Mira, el caso del reloj de la catedral para mí es un aparato mecánico de los que me llama muchísimo la atención porque sin esos aparatos no podríamos concebir la vida actual. Te voy a decir cuáles son para mí los más importantes, aparte de las máquinas de vapor y todo eso. La máquina de coser, la máquina de escribir y los relojes mecánicos, obviamente, ¿verdad? Yo les quiero comentar, ¿verdad? El reloj de la catedral es un reloj de torre.
Es un reloj producto de la necesidad, ya existían, pero la necesidad que se vio durante la época de la Revolución Industrial, 1760-1840, de que todo mundo conociera el tiempo exacto en un lugar, hizo necesario que se establecieran ese tipo de cronómetros en las ciudades. Y obviamente había calidades, ¿verdad? Había calidades. Y bueno, es el tema que vamos a desarrollar nosotros aquí, porque pues nosotros tenemos uno de muy buena calidad y cuando culminemos con el tema se van a dar cuenta ustedes la joya que tenemos aquí en Tampico. Claro que sí. ¿Qué les parece si antes de continuar mandamos saludos rápidamente? Porque ya se están juntando por aquí. Adelante, Nadia. Muy bien, pues vamos a mandar saludos. Jesús Alejandro Marín Verdeja dice, buenas noches, nuestro reloj es un pequeño Big Ben. Rafael Martínez dice, saludos al panel, interesantísimo el tema de hoy. Y Guillermo Monedas Moncayo, nuestro queridísimo amigo que luego ha estado presente, también contestó. Saludos a Pilar Núñez. Víctor Tyler dice Joaquina Sáenz Trápaga y Salvidea de Meade. Guillermo Monedas dice el reloj de la Catedral de Tampico, el número 4 romano, son 4 palitos enfrente a como lo conocemos, un palito y una V. Saludos a Adrián Pérez Sobrevilla, dice un buen programa y que va en crecimiento. Marta Amador manda saludos. Doña Pilar dice, saludos Miki, Nadia Montoya, saludos a don Héctor y al invitado Carlos Contreras. Yo le digo doña Pili por respeto, a lo mejor es muy joven, mucho más joven que yo. Sergio Antonio Castañeda Fonseca, saludos Miguel Ángel y saludos a Fernando Grimaldo, saludos en especial al contador Carlos Contreras. Gracias. Y Víctor Tyler nos dice reloj único en su clase. Así es. Así es. Bueno, pues iniciamos, ¿qué les parece? Adelante. Empezamos, bueno. Claro. Es interesante comentarle al auditorio que este reloj fue fabricado en Inglaterra y empezó a funcionar en la torre oriente de la catedral en 1881. Pero no es el primer reloj que tenía la parroquia. Por ahí ustedes verán una fotografía en donde incluso aparece con 2 relojes. Un reloj que estaba en la torre poniente y el que actualmente está en la torre oriente. ¿Por qué estaba así? Bueno, el reloj de la torre poniente fue el que se instaló. Se dice que a causa de un ciclón que tuvo descompostura y se quedó muerto durante mucho tiempo. El siguiente reloj es el que obsequió a la ciudad don Ángel Sáenz Trápaga y que es el que conocemos actualmente. Cabe destacar que ese reloj fue elaborado por la casa del señor Losada, es J.R. Losada, José Rodríguez Losada, ubicada en el 105 de Regent Street en Londres, Inglaterra. Es interesante saber que el señor Rodríguez Losada perteneció a una generación de relojeros en una época en que los relojes ingleses eran los de mayor calidad. Hoy hablamos de los relojes de pulso suizo y todo eso, ¿verdad? El señor Rodríguez Losada es español, es leonés. Y por cuestiones del destino, sobre todo por cuestiones políticas, él tiene que emigrar de España porque él está peleando con el bando liberal en contra de los conservadores en la época de Fernando VII. Bueno, la cosa aquí es que a él estuvieron a punto de detenerlo, enjuiciarlo y matarlo, un señor de apellido Zorrilla Caballero. Esa es parte de la historia interesante. Cuando él se instala o llega primero está en Francia y luego se instala en 1830, en Londres, entra como mozo de limpieza a una relojería que pertenecía, un relojero afamado, pero a su esposa era la titular. La señora se llamaba Hamilton Rose Sinclair, ¿sí? Por ahí le suenan relojes Hamilton. ¿Y las cafeteras? Bueno.
Hamilton era originalmente una marca de relojes. A la muerte del relojero, el señor Rodríguez Losada se queda con la relojería y con la viuda, obviamente, ¿verdad? Y él empieza a sacar en la elaboración de relojes de bolsillo, que era lo que se utilizaba en aquel entonces, llegando incluso a fabricar más de 6,000 de esos relojes con el sistema de sabonete, es decir, le aplanabas un botoncito y se abría la tapa. Entonces él llegó a fabricar tantos relojes como los que Y le aparte comento. qué bellos son esos relojes, ¿eh? A la fecha ahora te los venden para que te los cuelgues aquí y es un símbolo de elegancia Sí, cuando los de traes hecho, en la mano. un reloj de Rodríguez Losada hace un par de años se subastó en 24,000 euros, ¿eh? Guau. O sea, todavía tienen un valor en el mercado, Claro. reconociendo la calidad de relojero que era. Pues bien, Rodríguez Losada pues era español y le quedaba el deseo de regresar a su tierra. Bueno, cuando los momentos políticos se dieron, él regresó, pero aquí viene la parte interesante del relato de su vida. A él lo andaba persiguiendo para enjuiciarlo y matarlo José Zorrilla Caballero, padre del poeta y escritor José Zorrilla. José Zorrilla hijo se avecinda en Londres y anda pues arrastrando la cobija, ¿verdad? Existía una colonia de españoles que se protegían entre ellos, como suelen hacerlos, y fue nada más y nada menos que Rodríguez Losada el que ayudó toda la vida a José Zorrilla hasta que se vino para acá, el autor del Tenorio, ¿verdad? De la obra de don Juan Tenorio. Él incluso escribió un libro, Las repeticiones de Losada, en donde habla de Rodríguez Losada como el gran relojero que era. Ahorita incluso hay una novela escrita muy interesante, El relojero de la Puerta del Sol. ¿Por qué el relojero de la Puerta del Sol? Bueno, Rodríguez Losada elaboraba así relojes de bolsillo, pero a él le interesaba también los relojes de torre. Y él elaboró, entre otros relojes, ¿verdad?, el reloj de la Puerta del Sol, ese que está en el Palacio de Gobernación, que hoy es Correos en Madrid, que es el que anuncia el cambio del año y que es una esfera baja y se comen las uvas los españoles. Pero también hay otros instalados en Morón, una farola de reloj en Jerez de la Frontera, se decía que existía uno en Venezuela, pero en realidad se hicieron las investigaciones y llegamos a la conclusión de que sí es un reloj de Losada, pero Losada el que lo donó, que había sido uno de los fundadores de Caracas, Venezuela. Entonces, en realidad, él no era el fabricante del reloj, a tal grado que en 1952 el embajador de Venezuela ofreció al gobierno de España comprarles el reloj del Palacio de Gobernación porque lo quería instalar en Venezuela, pero nunca se llevó a cabo eso. Hubiera sido un gran error. Bueno, pues Rodríguez Losada se encargó de fabricar esos relojes monumentales o relojes de torre. En la entrevista que hicimos y lo que hemos ido viendo de la calidad del acero y el bronce y latón con el que está elaborado este reloj, llegamos a la conclusión que los relojeros de aquel entonces también eran siderúrgicos, porque escogían un metal adecuado para que perdurara. Incluso en el abandono que tenemos ahorita, el reloj de la catedral, tenemos la fortuna de contar con un relojero que lo quiere como si fuera un hijo y que está ahí, que arriesga todos los días su vida para subir una escalera, 136 escalones que están completamente podridos, y el señor sube todos los días. Es una persona mayor de edad, 70 y tantos años tiene. Entonces es un amor que le tiene el aparato. Y él es el que lo mantiene, que a veces se para, sí, porque lo golpea los vientos del norte o recibe un maltrato que no tienen muchos de los otros relojes, como el de Gobernación de allá de Madrid, porque está encerradito. Claro. Aquí tiene todo abierto y sí se maltrata un poco. Ahora, en realidad, lo interesante de esto es que muy ufano el relojero me dice, es un reloj que lo tengo 100% con las piezas originales y puede ser certificado, lo que no pasa con ningún otro, y este está en el inclemente clima de Tampico,
¿verdad? Por norte se está llamando. Así es. Y don Rafael, ¿cuántas vueltas tiene que darle a la cuerda para que No, pues funcione? don Rafael le da 150 vueltas a cada palanca, 450 vueltas cada que tiene que darle cuerda al reloj. Es interesante. Oye, Carlos, platícanos Y cómo cada, es. perdón, adelante. Miguel, ¿cada cuándo tiene que darle Tiene 96 horas de autonomía el reloj. Ujú. Guau. Es decir, es evitando que las pesas lleguen a una cama de arena que está al fondo de la torre. O sea, cada 96 horas Hay que darle. él le da mantenimiento él le da- y es le una da- persona de 72. Sí, pero espérate, además lo curioso del caso es interesante. Es una persona que está arriba feliz, disfrutando la vista hermosa que tiene. Claro. Y si se le antoja un refresco de cola de esos de los que ya conocemos, baja los 136 escalones, se cruza al Oxxo que está frente a la plaza de Armas y se vuelve a subir con el refresco. Qué bárbaro. O sea, singular el tipo. Él ama su trabajo, ama lo que está haciendo. Aparte está en muy buena forma. Bueno, Sí. y déjame comentarte una cosa. Hace un par de años fuimos, Carlos. Sí. Yo no subí, honestamente, porque la escalera está en un estado deplorable, totalmente. Yo no sé cómo este señor tiene el valor de subir hasta ¿Y arriba. esa escalera de Ese es caracol? amor, De ¿eh? caracol. Wow. De caracol. Oye, Carlos, bueno, antes de que continúes, coméntanos cómo es la historia, cómo es que llega a Tampico, cómo has adquirido el Bueno, mira, te voy a comentar primeramente la necesidad de ese tipo de relojes en una ciudad que se funda en 1823, el Quinto Tampico. Que a nosotros nos tocó el trazo español, aquel que idearon en la época de Felipe, entre Felipe II y Carlos III de España, que es decir, todas las ciudades tienen una cara al oriente y otra al poniente, pero ese trazo español, oriente-poniente, ellos lo mueven de 22 a 27 grados, depende de los golpes de aire, para mantener limpia la ciudad. Sí, lo utilizaban para sacar los malos humores, decían ellos, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, te vas a encontrar ciudades que tienen el mismo trazo que Tampico, que es La Habana, Cuba, te vas a encontrar Santo Domingo, te vas a encontrar en Bogotá, te vas a encontrar varias ciudades que están así, o sea, son ciudades más o menos con ese mismo trazo, si no estamos hablando de que sean contemporáneos, si es un estilo que predominó de 1570 y tantos, que fue el gobierno de Felipe II, hasta el siglo XVIII con Carlos III. Ujú. Entonces, construyen ese tipo de ciudades o planifican ese tipo de ciudades. Si ustedes ven el plano viejo de Tampico, pues está perfectamente cuadriculado, salvo donde están las curvas de los ríos y las lagunas. Bueno, pues hay que adaptarse a lo que hay. Y bueno, ese es el trazo de la ciudad. Muy importante, ¿eh? En ciudades calurosas las calles eran menos anchas y en ciudades frías las calles más abiertas, porque era para que los edificios hicieran sombra, más cerradas aquí en Tampico, más abiertas en Puebla, por decir. Wow. Sí, eran los trazos. Bueno, y empiezan a construir edificios como el de la iglesia, de la hoy catedral, que estaba hecho, bueno, hay quien dice que se utilizó el sillar, el montaje de piedras, pero no, mira, ya entrando yo, que anduve por las torres, y a lo mejor voy a ser extremadamente específico, se llama sillarejo, es decir, sí es un apilamiento de piedras una sobre otra, pero son manuales, perdón, no son las piedras que necesitan una máquina o varios hombres para irlas apilando. Bueno, por esa razón, las torres de la catedral, la torre poniente, no suena sus campanas completamente, porque cuando la sonaba, se empezaban a desmoronar las piedras de la torre. ¿Sí? Entonces, por esa razón está silenciosa. La del reloj es una campana, no hay tanto problema, ¿verdad? Bueno, pues el reloj, como ya comentábamos, son 136 escalones para arriba y mucha buena condición para llegar. Ese reloj se sube en 1881, pero ya había sido traído a Tampico, ¿sí? La placa trae la fecha de 1881, que es cuando empezó a funcionar. Seguramente por ahí nos también ver algunas imágenes. Sí, Se da una idea cómo sí. está el mecanismo. El mecanismo, exactamente, y es de péndulo, pero con pesas.
Entonces el reloj lo monta en 1881, cualidad típica de los pícaros mexicanos. El reloj lo trajo don Ángel Sainz Trápaga y lo dejó ahí abajo de la iglesia. Y regresa 15, 14 años después de un viaje y si bueno, ¿y el reloj por qué no lo han puesto? Pues porque no había lana para ponerlo. Claro. Entonces él tuvo que mandar ponerlo, pero él lo tuvo abajo. Bueno, lo mandaron poner. Claro. Y montan el reloj y ya empieza a funcionar por aquellas épocas. Lo interesante es, como te decía, les decía ahorita hace rato, que conserva sus piezas originales. El valor el cuño de la persona que lo realizó también es muy importante. Cabe destacar que en España hay 3 funcionando y uno en un museo. Y bueno, pues aquí es la parte interesante de la historia, ¿verdad? En la época que Rodríguez Losada vivió en Londres, Inglaterra, se reconstruye después de un incendio el Palacio de Westminster, ¿sí? Y se levanta la torre que hoy alberga la campana que le llaman Big Ben. Es la campana, no el reloj, la campana se llama Big Ben por un congresista o lord, más bien lord, que fue el que propuso la reconstrucción, y se llamaba Benjamin Hall, el gran Ben, ¿verdad? Le decía, y así se le quedó el nombre a la campana. Los ingleses son muy dados a eso. De ahí el origen del nombre. Así es. Entonces, el trabajo de la fabricación del reloj se le asigna a un ingeniero, también el relojero, Edward John Dent se llamaba, pero bueno, pues Edward John Dent pues no contaba con que la muerte puede llegar en cualquier momento. Y estuvo tratando de perfeccionar su reloj, pero no lo logró. Muere 3 años antes de echar a andar el reloj. Y los ingleses no lo reconocen. Lo reconocen muy someramente, ¿verdad? Un relojero español de apellido Losada para echar a andar el reloj de la Torre de Westminster con su tecnología y con su experiencia como como maestro relojero. Él se pone a echar a andar ese reloj. Entonces es increíble que, por ejemplo, los españoles decían, bueno, el reloj de gobernación es hermano gemelo del Big Ben. Bueno, nosotros tenemos en Tampico el hermanito menor del reloj que está en Westminster. Pero Sí. tú en alguna ocasión, Carlos Antonio, dijiste algo maravillosamente acertado. Lo que tenemos aquí en la Catedral de Tampico, Nadia, palabras de Carlos Antonio, es el Rolex de los relojes de Torre. De Torre, Qué sí. mejor definición que esa. Efectivamente. Ahora, ¿cómo llegó a Tampico? Es interesante, sí, porque Rodríguez Losada muere en 1870, ¿sí? Pero Rodríguez Losada, en sus viajes itinerantes que hacía a su tierra en España, él iba a visitar los pueblos y le prometió a un párroco de Iruela, se llama el pueblo donde fue, darle 3 regalos que consistían le promete la donación de ornamentos para el altar, un altar barroco y un reloj. Los 2 primeros regalos ahí están efectivamente, el reloj no aparecía. Entonces se hacen las investigaciones y encuentran que el reloj efectivamente había llegado, pero no había sido, no le reclaman el pago no la compra, el reloj había sido donado, el pago vaya, ahora sí que el transporte del reloj, y no lo quieren pagar. Entonces lo reclama su heredero, que se llamaba Norberto Rodríguez Losada, que por cierto pudo mantener la relojería hasta 1890. Lo reclama y se lo regresan, y él lo vende, según dice ahí,
se los voy a leer así textualmente, y déjenme ponerme los lentes. Dice, en el recorrido que hizo Rodríguez Losada, se encuentra evidentemente con el sacerdote del lugar, a quien le promete una triple donación: ornamentos para el templo, el reloj para la torre y el altar barroco. De 2 de las donaciones hay constancia, pero no así del destino del reloj ni la suerte que corrió. Luis Alonso Luengo, que es un historiador de la parte de Astorga, ¿sí? Dice que Losada, advierte que no queda documentación alguna, pero que se habló siempre en Astorga de que Losada envió al ayuntamiento de Astorga el reloj prometido a su pueblo, pero la dificultad de su traslado y una cierta desidia e ignorancia hicieron imposible el envío al lugar, al destino final. Se dice que muerto Losada, sus sobrinos lo reclamaron desde Londres a donde debió retornar, y que ahí se vendió a un español indiano que lo trajo a América. El único reloj de Rodríguez Losada que hay en América es el de la Catedral de Tampico. Entonces podemos suponer que esa parte de la investigación que nos regala el señor Luengo es precisamente el reloj que tenemos aquí. Es un reloj que efectivamente se había construido en la época de Rodríguez Losada. Porque hay 2 épocas de los relojes de Losada, que es mientras él estuvo vivo, de 1835 a 1870, y de 1870 a 1890, que cierra la relojería, pero que está en manos de su sobrino, que no pudo competir ya ni por precios, ni empezaron a llegar los relojes estadounidenses, no así los suizos, primero los estadounidenses. Y así termina en 1890 la historia de relojes Losada. Pero podemos tener la seguridad, el reloj ya incluso envié fotografías al relojero de la Puerta del Sol, he enviado muchos detalles a gente conocedora, incluso por ahí hay un blog de la gente que se especializa en ese tipo de relojes. Y están fascinados por la existencia de ese reloj y sobre todo por las condiciones climáticas, pero el estado de conservación que ha perdurado. Es un reloj que precisamente ahorita que hablaban del personaje aquel que fue 2 veces alcalde, ¿sí? Alguna ocasión lo bajaron durante su segundo periodo y lo pusieron en la banqueta, desarmado, porque iban a poner un reloj nuevo. Pues estaba parado, entonces él lo mandó levantar de nuevo y mandó a ponerlo a punto. Yo creo que la escalera que se está cayendo también la puso don Fernando Sampedro. Seguramente, o sea que nos estás dando a entender o nos cuentas de que ese reloj no existiera si Fernando Sampedro no hubiera pasado por ahí, no existiría, exactamente. Algo muy interesante. Don Héctor, antes de su apunte, ¿qué le parece si regalamos otra taza? ¿De acuerdo? Magnífico. Para nuestros amigos que nos hacen favor de estar con nosotros. En este sentido, ¿qué se pudiera preguntar, Nadia? Lo que usted quiera, don Héctor. Usted es el que tiene Bueno. el micrófono en la mano. Haga una pregunta al público para ver qué tantos conocedores tenemos aquí. Muy bien, muy bien. Perfecto. ¿Qué personaje, volviendo a lo mismo, también fue 2 veces alcalde de aquí de la ciudad, en tiempos muy cercanos Muy bien. y casi continuados? Perfecto. Bueno, ¿qué personaje, para repetir a nuestros amigos, qué personaje fue 2 veces alcalde también? Sí. En época más reciente. En épocas muy recientes. Bueno, pues nuestros amigos que nos ven ya lo saben, se van a hacer acreedores a una taza, ahora sí que conmemorativa, a propósito del programa de la historia del reloj de la Catedral de Tampico, que le haremos llegar pues en una oportunidad. Ya por aquí don Héctor ya lanzó la pregunta y bueno, estaremos atentos para ver quién la responde y que sea acreedor. Y le recordamos que queda... Formulamos otra. Tenemos otra varios preguntita. saludos. Saludos a Mario Esteban, que nos dice excelente programa, felicidades al panel. Saludos a Marielvi,
Saludos a Angie Osorio, Angélica Osorio que nos está viendo. Saludos, socia. Saludos a Mariluz GT que nos dice, buenas noches a todos, muy buen tema por compartir, el señor Carlos Antonio Contreras, también al señor Héctor López, al panel en general, saludos a sana distancia. Jesús Alejandro Marín Verdeja nos dice, pero el trazo de Tampico es diferente porque a diferencia de Altamira, su antecedente más inmediato no estaba originalmente aglomerado, con Ya cambió, sombra ya cambió. en ambas caras de las calles y las mismas más anchas que las coloniales de Altamira. Y nos sigue diciendo Jesús Alejandro, la piedra de la catedral fue extraída del peñón que formó el Alto del Viejo Tampico, según informó el licenciado Marco Antonio Flores Torres. Mariluz dice saludos a Nadia Montoya, gracias Mariluz. Víctor Tyler dice, don Ángel dio una cantidad de dinero considerable para la restauración de la catedral. Saludos a mi queridísimo Marco Antonio Montes Espinosa y a su bella esposa Tere Blasquez. Saludos a Guillermo Monedas Moncayo, ya contestó. Pilar Núñez también contestó. Saludos a mi querida amiga Rocío Gallardo también que nos está viendo. Bueno, déjame te comento que los dos le atinaron, porque dieron dos nombres diferentes, pero bueno, tienen toda la razón. Pero como una de las ganadoras fue nuestra amiga Pilar Núñez, que está con todo. Ya. Bueno, Al pues fin, como ya ganó, maestra, al vamos fin, a darle maestra. chance. Y bueno, pues se va a hacer acreedor nuestro amigo Guillermo Monedas Moncayo de una taza y vamos a llevársela hasta su establecimiento, que le recomendamos. Si usted quiere conseguir monedas y billetes antiguos o incluso vender, pues ya lo sabe, vaya a Monedas Moncayo, ahí en la calle Obregón, no recuerdo el número, pero bueno, está muy facilito llegar a unas 2 cuadras del Parque Méndez. Vaya y conozca Monedas Moncayo. Bueno, nos dice Magda Peraza Guerra, bueno, pues efectivamente, y Pilar Núñez nos dijo Fernando Azcárraga López. También. Pues los dos, bueno, pues ya van 2 ganadores y más adelante va una de nuevo. Y bueno, Carlos, para complementar rápidamente, ya nos queda poco tiempo, el programa como siempre se nos va como agua. Vamos a complementar un poquito más de esta historia y luego pasamos, don Héctor, porque hay una persona que nos comenta sobre la figura de don Ángel Sáenz Trápaga. Vamos a platicar un poquito más y de otros regalos o otras cosas que hizo por Tampico, ¿no? Nada más para cerrar el tema del reloj, yo creo que es bien importante hacerle ver al auditorio que, como me dijo uno de los relojeros que se encuentran en España, dice, pocas personas tienen el privilegio de darle cuerda a un reloj de Rodríguez Lozada. ¿Sí? Fue tecnología de otro tiempo en tiempo pasado. O sea, hablan del amor que le tienen al aparato. Entonces, nosotros tenemos aquí en Tampico un reloj muy importante porque España tiene 3 funcionando. Londres tiene el suyo muy conocido, pero en América solo hay uno y está aquí, en la torre oriente de la catedral. Es muy interesante lo que comentas porque, bueno, muchas de las personas que nos ven, incluso nosotros, pues no estábamos enterados del tesoro y de la joya que tenemos, ¿no? Es complicado pues, conocerla, por eso seguramente aquí nuestro productor, bueno, pues ya proporcionó algunas imágenes, porque, bueno, hace un par de años tuvimos la oportunidad, Carlos, de subir. No es muy fácil que digamos, no está abierto para todo el público, bueno, pero tuvimos la oportunidad y aquí pueden ver o pudieron ver ya parte del mecanismo de este reloj, que bueno, pues como comentaba el relojero Carlos, nuestro amigo el relojero al que le mandamos un saludo. Don Rafael Garza. Este reloj puede durar otros 100 años si se cuida. Así es una joya. Oye, Carlos, por favor, ¿puedes repetir cuál es el proceso que tiene de cuidado ese reloj? A mí me dejaste impresionada con ese dato. ¿Lo puedes volver a repetir? Bueno, para nuestro público? de hecho, mira, no comenté lo que es el proceso de mantenimiento, ¿verdad? Ajá. Proceso de mantenimiento es una constante revisión de bujes y aceitado con un aceite especial. No recuerdo ahorita porque es un código de aceite. Le aplican su aceite cada que sube a darle cuerda. Esto Sí. es cada Cada antes de 96 horas. Estamos hablando que Eso va, me súper impresiona. Entre él va un día, descansa 2 y vuelve a subir, más o menos, así anda.
Eso me impresiona bastante. Y él le da mantenimiento, limpia todo lo que tiene que limpiar, se asegura que las pesas estén bien. Y todo esto es porque decías que si no, cae. Sí, la pesa tiene que mantenerse en movimiento por gravedad hacia abajo, pero si llega a descansar en la cama de arena que tiene, ya el reloj pierde el sustento de la cuerda. Muy bien. Aquí no hay de que si tienes una quinceañera, una boda, no, tú tienes que Por estar eso, ahí. por eso se me hace impresionante el cuidado que debe tener ese reloj y la devoción Exactamente. del Señor. El amor, el amor. Devoción y el amor que hace por ese Pero reloj. ahí precisamente dentro de la misma familia de don Rafael va a proseguir la tradición Claro. de amor a ese reloj. Va a seguir la tradición de amor a ese reloj. Así Y es. debe de Él ser. te lo comentó personalmente. Sí, él ya está. Hay un heredero. Tiene a su hijo que está en posibilidad de entrarle al quite para continuar con la labor de relojero. Es necesario porque como comentas, tenemos una joya y sería bueno que las autoridades conozcan el valor que tenemos, ¿verdad? Mira, en la época del licenciado Marco Antonio anduvimos pugnando por colocar una especie de tótem en la Plaza de Armas, haciendo una reseña de lo que era el reloj, ¿verdad? Para que la gente leyera y mirara a ver el reloj. ¿Qué Lo que pasa sucede? es que sabes que, Carlos, perdón que te interrumpa, toda la gente que viene de otras partes de la República o la gente del turismo no sabe esa joya tan valiosa que tenemos en Tampico. No, mira, no lo conocemos ni muchos de los que estamos Claro. aquí. Es más, nos pasamos de largo. Y ya no hay un vemos señalamiento. no vemos Entonces, la importancia de la joya mecánica. que sería tenemos importante ahí. retomar eso Sí. que el licenciado Marco Así no, es. ¿verdad? Era parte de lo que platicábamos, ¿verdad? Al respecto. Es incluso para la anécdota que teníamos, oye, ¿y por qué lo colocó en la Torre Poniente si ya estaba el lugar en el Así es. Decíamos, bueno, porque el viejo ladino de Sáenz Trápaga le quedaba de su balcón de viudas con un Claro. catalejo, podía llegar a checar la hora. No creo que él no haya tenido dinero para tener un reloj de bolsillo, ¿verdad? Claro. Obviamente. Sí, pero pero bueno, qué fácil. eran puntadas que sacábamos nosotros. Sí, ahí. sí. En la- Suposiciones del por qué no. Yo, de la realidad. No, Yo creo que muy acertada. Yo creo que también no se colocó en esa torre porque hay que recordar que están endebles, no son no están preparadas para determinado Resistir. peso, sí. Yo creo que fue Simplemente de los pesos de la cuerda, son 100 kilos de por cada ahí una. había una foto, no sé si te la pasé, una fotografía donde estoy yo junto a la campana para que la gente viera el tamaño de la campana. Sí, enorme, el mecanismo es enorme. Es enorme. Entonces, sí, es un reloj parroquial de una sola cara. No es de 4 caras como el Big Ben o 3 caras como el de Gobernación de la Puerta del Sol, pero el mecanismo es básicamente el mismo, nada más que en otro tamaño. ¿Sí? Es el mismo mecanismo que el relojero de la Puerta del Sol puede venir y checar Y dejarlo reloj, al tiro. y el de aquí puede ir a checar el de allá y no pasa ningún problema. absolutamente nada. Ujú. No, bueno, pues es interesante lo que comentas. Sí. Una joya, realmente nos dejaste sorprendidos, porque bueno, sería, como te comentaba, importante que las autoridades conozcan, no nada más de aquí, de nuestra ciudad, sino incluso de todo el país, porque bueno, pues es un reloj único, como bien comentaba Carlos, en América Latina. Sí, Entonces, y no hay es ningún importante. señalamiento, o sea, que la gente cuando viene a visitar el puerto, en el recorrido que se hace, en todo lo que tú ves cuando estás Claro. ahí, no ves un señalamiento que te diga esa riqueza, o sea, ves Sería la bueno belleza incluirlo. del reloj, porque ves esa belleza. Sí, bueno, esa carátula es similar a la que estaba en la catedral, ahora verás, incluso hasta lo anoté aquí. Es un reloj que ya dejó de funcionar, de Rodríguez Lozada, pero lo tenían en la Catedral de la Encarnación en Málaga. Es la misma carátula del reloj de aquí, nada más que... Sí, inclusive se utiliza la antigua numeración romana Ujú. con los 4 unos. Sí. 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 Y pues básicamente sí sería interesante que se le diera la importancia que requiere dársele a ese artefacto, porque Claro. no lo hay en ningún lado. Aquí en México tenemos una buena casa relojera, que es Centenario y Relojes Olvera, que son casas hermanas, que son de la misma familia, y mandan relojes hasta Argentina, y andan relojes en Chile y en todos lados de los Centenarios, ¿verdad? Pero
Bueno, pues este es el papá de todos esos instrumentos. Pues esta familia Olvera que señalas, Carlos, en alguna ocasión, en una charla similar, se hablaba de que van de aquí, de México, a Londres, Sí. a darle mantenimiento precisamente al famoso Big Ben. Bueno, Sí. fíjese que no sé si vayan o irán a verlo funcionar, pero son muy celosos los ingleses. No creo que le permitan tan fácilmente ir a un extranjero. Digo, difícilmente reconocen la intervención que tuvo Rodríguez Lozada en echar a andar el aparato, ¿verdad? Pero de que tienen gente muy capaz, la gente de Zacatlán de las Manzanas, que son los Olvera, sin duda alguna. Yo también, en parte de la investigación, yo fui a dar a Zacatlán de las Manzanas para ver la fábrica de Guau. los relojes. Claro. Si me permites, Carlos, ya hay aquí más mensajitos para no dejarlos pasar, ya nos Ok. queda poco tiempo. Pilar Núñez, nuestra amiga, qué interesante conferencia. Dice saludos a su comadre Mariluz. Bueno, pues un saludo a Mariluz. Lili Gibbs, un saludo desde Texas, un saludote. Mario Esteban Gracias, Lili. dice, es verdad, no conocemos y he llevado gente a pasear de otras ciudades y nos ha servido la historia compartida en este programa adicional a los tótem como el de Pepito, Mauricio Garcés, pero muy poco sabemos. Gracias por compartir. Bueno, pues ya conocemos un poco más. Mariluz GT, me encanta esa risa contagiosa de Nadia. Qué bello es tener esa risa espontánea, con todo respeto. Un saludo a nuestra amiga Mariluz. Gracias, Mariluz. Y nuestro amigo Saludos, Mariluz. de Guillermo Monedas Moncayo dice, me han llevado monedas de Carlos Lil. De Carlos los Carlos cuatro, es que ajá. viene pegado. Y la gente pregunta por qué el número romano son 4 palitos. Les digo que porque así se escribe antiguamente. Digo, chequen el reloj de la catedral y también son 4 palitos. Wow. Y bueno, pues un saludo a todos ellos que están aquí al pendiente del programa y ya queda poco tiempo, vamos a regalar la última taza, ¿qué les parece? Pues Si me sí. permiten, Sí, cómo no. Voy a hacer una Miguel, pregunta. Adelante, Miguel. quiero ver a todos nuestros amigos que nos siguen en la página de Historias de Puerto, qué tan fanáticos son de la página. Hace algunas semanas, en una sección que tenemos, que se llama Imágenes para la Historia, publicamos un incendio de una vecindad, ¿sí?, que se ubicaba a un costado del canal de la Cortadura. El acreedor de la taza va a ser quien nos diga el nombre de la persona a quien pertenecía esa Vecindad. vecindad. ¿Puedo opinar? Muy longevo, acaba de fallecer hace pocos 103 años falleció Nada más y nada hace en el 17. años. Así es. Era una vecindad y a continuación venía el apellido de esta persona. Así No es, así me es. falla la memoria. Bueno, quien nos conteste correctamente se va a hacer acreedor de esta taza. Tiene ahorita 5 minutos para contestarnos y bueno, vamos a ver quién es el valiente y el Ujú. guapo que adivina. Que adivine. Don Héctor, vamos a platicar un poquito qué le parece de este personaje, don Ángel Sáenz Trápaga, porque no nada más nos regaló el reloj de la catedral, también hubo una fuente en la Plaza de la Libertad. Sí, 2 fuentes. Exactamente, 2 fuentes. Bueno, esas fuentes que ustedes vieron, o una de ellas que vieron en la proyección de la película El Tesoro de la Sierra Madre, donde hay una escena que sale Humper y Bogart de el edificio Lastra, que en aquel entonces era el antiguo palacio, sale Humper y Bogart con su socio, todos sudados, y llegan a esa hermosa fuente en la Plaza de la Libertad, la que estaba del lado de la calle Aduana. Ahí se enjuagan la cara, platican, hacen planes. Esa fuente la donó don Ángel Sáenz Trápaga junto con otra que estaba en el otro extremo. Y hubo un reloj de farola por ahí también que desapareció. Sí, nada más que ese reloj de farola, junto donde hoy está el monumento a Así los es. pobladores. Así es. Sí, ahí hubo un reloj que sí, se le perdió la pista, no se sabe a dónde. Como el reloj chino de la iglesia, de la escuela, del Parque Méndez, sí, de la escuela Sí. Juana de Baje. Sí, son cuestiones Estuvo más adelante, muy, exactamente. muy Ujú. singulares, sí, que son casos que debería de resolver Toby con su personaje, sí. Don Héctor, ahorita que toca ese tema, deberíamos hacer un programa donde quedaron todas esas cosas, relojes, placas, monumentos, etcétera, etcétera, ¿no? Se han perdido tesoros incalculables, de valor incalculable, no precisamente por el valor económico, sino que fueron muy representativos de nuestra ciudad. Las ciudades se deben de ver, va uno a San Juan de los Lagos,
¿Cuál es uno de los atractivos de la plaza principal donde está la catedral? Una enorme fuente. Las fuentes son signos de vitalidad, de vida, Bueno, ¿sí? Son atractivos. y aquí mucho tiempo tuvimos pérdida, o sufrimos pérdida de este tipo de patrimonio. Está el edificio Herrera, que lo forraron horriblemente. Hicieron una caja de zapatos. Bueno, son cosas que se han perdido con el tiempo porque no había quien le pusiera atención. Yo creo que este tipo de programas y la opinión de la gente pueden detener a los gobernantes o a los propietarios a hacer barrabasadas Claro. o a destruir el patrimonio. Carlos Antonio, propias autoridades en trienios pasados, estando en una conferencia, se habló sobre el primer palacio municipal temporal que hubo aquí en el puerto, que es el que conocemos Como como el DIF. el edificio DIF. Lo iban a destruir. Y entonces se me ocurre a mí levantarme, pedí la palabra y le dije, señores, ese edificio, el primer palacio municipal de 1925, lo iban a destruir. Autoridades de un trienio. Pero aquí está presente una persona que lo salvó. Y allí estaba Pititey, la hija de don Carlos González Moreno, que ella, gracias a su atinada participación y lógico el respeto que le tienen, impidió que fuera destruido ese hermoso edificio Sí. que está funcional ahí. Muy hermoso. ¿Mm? Claro que Y sí. don Fernando San Pedro, concatenando la historia, sacó a la policía de ahí mediante gestiones, mandó derrumbar el antiguo cuartel Guerrero, y ahí está La inspección. la inspección de Claro que policía. Es historia, ¿sí? Es mucha historia aquí en Tampico, pero a veces han querido destruirla. Bueno, hay que buscar que no se destruya lo que aún existe. Así Claro. es. A veces Y que no se pierda también. a veces el dar paso a la modernidad influye destruirlo. Y en Pero cierta eso medida rompe- es la función de esta página, Nadia, y de ti. y Pero de ti, rompes la Carlos identidad. Antonio. Claro. O sea, no existe ya una identidad cuando haces eso. Por darle paso a la modernidad y dejas perder cosas o destruyes cosas, se va perdiendo la historia. Mira, hay ciudades como San Miguel de Allende, como Puebla, que tienen su parte moderna, pero no tocan la parte No. histórica de la ciudad. Así es. Sí, entonces la ciudad bien puede crecer para el lado donde creció, que creció anárquicamente para acá, para el norte, es muy cierto, ¿verdad? Porque te encuentras calles que terminan frente a una casa y luego se abre otra calle por un lado, no hay un trazo definido. Oye, Carlos, pero yo creo que ese tipo de cosas, ustedes que son más expertos en ese tema, ¿tiene que ver con el ordenamiento de obras públicas de gobierno o con qué tiene que ver? Porque, por ejemplo, yo te puedo hablar, como dices, San Miguel de Allende y Querétaro. Tú tienes un negocio y tú tienes que cumplir en el centro histórico con la estructura que tiene el centro histórico. Tiene que haber adoquín y no puedes poner cosas de Mira. colores, o sea, y si, por ejemplo, hay algo que ya se está derrumbando, o sea, lo que hacen ellos es reestructurar y que quede la misma fachada. En San Miguel de Allende hay un departamento de obras públicas que actualmente está a cargo de él una arquitecta, que si a ti se te cae el techo de tu casa en el centro histórico, tienes que ir directamente con ella te programa para la reparación con materiales similares a los que existían, a los que tenía la casa, ¿sí? Obviamente para no perder la forma, para no cambiar el estilo, para Sí. no dañar la arquitectura de la ciudad. Wow. Muy interesante, ya se nos terminó el tiempo. Y ya creo que ya aquí Ya por aquí tenemos un ganador. Mario Esteban, dice el señor Camilo Curi, efectivamente. Así es. Bueno, pues ya se quedó. Aquí están los tres. Es más, lo voy a apuntar porque luego se me olvida. Saludos a Martín Macías que nos está viendo, saludos a la licenciada Nenis y saludos a Ernesto Ramírez Cortés que nos está viendo desde Querétaro. Un saludote. Y don Héctor, ya no platicamos del balcón de viudas, hombre. Bueno, ese es el detalle y la anécdota picaresca de don Ángel Sáenz Trápaga. Resulta de que quien ande por ahí por la calle Francisco y Madero, exactamente a un costado del hoy, un hotel muy bonito, ¿sí? Antes Hotel Colonial, puede Antes decir. Hotel Colonial, exactamente, ¿sí? Y en la salida posterior de Sears, ¿sí? Por calle Francisco y Madero,
Si uno voltea y ve hacia la tecnología, el edificio de la Así es. tecnología ahora, ve uno hacia arriba y ve un pequeño balconcito que uno no se imagina para qué sirvió, y dice, pues ese pequeño balconcito no da ninguna recámara, no da ningún lado, tiene bardita. ¿Quién lo hizo? Pues don Ángel Sáenz Trápaga, Nadia. Él lo mandó construir ahí porque él comerciaba básicamente con cuestiones europeas. Entonces, él se subía, ¿sí? Hay que recordar que ahí fue su casa, ¿sí? Así es. Se subía, ponía una sillita, unos catalejos muy buenos, y ya habían mandado instalar el reloj de la catedral, y como el pánuco, con sus meandros que son curvas, ¿sí? Él se situaba mirando hacia el norte, ¿sí? Y veía la bocana, veía hasta la bocana, cuando iban llegando los barcos, pero previamente él ya le había echado otra vistita hacia la plaza. Y a No las había muchachas. nada que impidiera la vista del reloj de la catedral. Así es. Calculaba el tiempo, se bajaba y hacía los trámites ante la aduana para recibir su mercancía. Así es. Entonces, él mataba 2 pájaros de un tiro. Claro. O 3, Donaba, sí, o porque, 3. porque veía a las muchachas también. Además, sí, porque los catalejos son medios alcahuetones. Así es. Al fin español, pícaro de allá de Santander. Así ¿sí? es. Entonces, así fue don Ángel Sáenz Trápaga. Y don Héctor, también, muy importante también, como comentamos al principio del programa, mucha parte de Tampico perteneció a él. Y como dato, la iglesia de Santo Ángel lleva su nombre, porque ese terreno lo donó don Ángel Sáenz Trápaga, que falleció en 1923. Poca gente sabe aquí en ese Tampico. detalle. Es más, ni los propios beneficiarios de Santo Ángel, que Seguramente las colonias, no conocen lo saben, no lo saben. No, Así son es. cosas, y ahorita dice que qué interesante, habló de Santo Ángel y la iglesia también la deformaron, era una capilla chiquita. Así es. Y se la acabaron. Así es, y la corrieron. Sí, hicieron una cosa rara. Bueno, pues nos tenemos Así que es. ir. Muy interesante y bueno, ya al final del programa siempre se pone muy buena la plática, pero bueno, seguramente más adelante vamos a platicar y vamos a retomar la imagen de este personaje que bueno, da para ¿Cómo muchísimo no? más. ¿Cómo no? Dice Claro. cónsul de Tampico, incluso por ahí también se hizo acreedor a una condecoración, pero bueno, en otro programa lo vamos a tomar, don Héctor, ahorita ya. Así es, y los desgraciadamente, hijos cómo el se tiempo nos desarrollaron allá en Inglaterra. Claro que sí. Inclusive hasta perdieron el idioma español y ya hablaban puro inglés. Así ¿sí? es. Por eso fue don Ángel allá, y estando por allá fue cuando contactó a los relojeros. Que era un paisano de él, además. Así Era es. paisano Claro que de sí. español. En fin, es un señorón que yo creo merece también Merece un reconocimiento. un reconocimiento. Claro. Así es. Nadia, ¿algo más? Bueno, No, la pues, lista de ganadores Eh, es José, No, espérame, Pilar Pilar Núñez. Núñez, Mario Esteban, y nuestro amigo de Monedas Moncayo también. de Fueron los Monedas ganadores. Moncayo. Saludos a Antonio Sánchez Arévalo, que también nos está viendo, ve el programa desde el inicio, estuvo buenísimo. Gracias a todos por acompañarnos. La verdad, el programa estuvo increíble, me encantó. Siempre me quedo muy impresionada de toda la historia que tiene nuestro bello puerto. Y como bien comentaban aquí, ¿no? Aquí comentaban, es que hay veces que uno lleva a pasear a la gente y no sabe que esa historia del reloj, ya tengo algo más que contarle a la gente que viene de fuera, pues porque no hay ahí un tótem, ¿verdad? Es que esa es la idea, Nadia. Esa es la idea de estos programas, Carlos. Don Héctor, nosotros pues lanzamos ahora sí que el anzuelo y la gente que investigue, que conozca un poco más, ¿no? Claro. Y digo, y si nos ve por ahí alguien que pueda hacer gestiones gubernamentales o que tenga un escaño por ahí, pues hombre, aprovechen esto para darle lustre a Tampico. Claro. Así es. y para dejarle algo a las futuras Y generaciones. que arreglen por favor la escalera porque de veras está. Sí, está de papelitos. Ahí faltaría que volvieran a ser don Fernando San Pedro, yo creo. Bueno, pues nos vamos, don Héctor, un gusto como cada semana que esté con Igualmente, nosotros. Miguel, la oportunidad y el espacio que nos brindan para poder transmitirles y aportarles algo a quienes nos ven, nos escuchan, nos favorecen.
Muchas gracias. Dale like. Y Carlos, muchas gracias por estar aquí nuevamente con nosotros y un tema por demás interesante y bueno, pues esperemos que la gente le haya agradado como nosotros. Así es, muchas gracias Miguel, gracias al auditorio y pues gracias por la invitación. Y bueno, pues esta es una investigación que seguirá creciendo, seguirá alimentándose ahí con más información y yo creo que sí es básico, es muy importante que una joya de la calidad de la que tenemos en la Torre Oriente de la Catedral sea reconocida no nada más a nivel local, es una joya internacional, es una joya de la tecnología Así es. de la época de la Revolución Industrial. Así es. Nadia, ¿algo más? Muchas gracias amigos por haberse conectado, por estar interactuando con nosotros. Gracias don Héctor, gracias Carlos, gracias Nadia. Miguel, como siempre encantada de estar aquí. Igualmente, es un honor como siempre y aprendemos todos. Claro. Así es. Todos nos llevamos algo y aportamos algo. Así es. Y bueno, les recordamos que cuando ande por Tampico, levante la cara porque realmente hay lugares... Aparte, déjame decirte otra cosa, ya para terminar, que qué fotos tan preciosas salen con el reloj de la catedral. De hecho, es un lugar en el cual muchos fotógrafos de aquí de Tampico van y hacen sus sesiones de fotografías porque sale precioso. Así es. Bueno, pues no queda más que despedirnos. Hasta luego. Hasta la próxima. Nos vemos Gracias. la próxima semana. Gracias. Esto fue Historias del Puerto. Bye.